Te saludo. En esta ocasión quiero compartirles un tema que por mucho tiempo ha sido polémico para algunas personas que no tienen el entendimiento o el conocimiento de la palabra. Y justamente quiero hacer una enseñanza respecto a la Navidad. Y yo he titulado esto, el título que tenemos aquí arriba, Lo que no sabemos de la Navidad. Porque hay muchas cosas que se nos ha enseñado por mucho tiempo, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta lo que es correcto. Entonces, hoy vamos a ver con el tema de la Biblia. Vamos a salir de algunas dudas que pueden haber surgido y el por qué es que tenemos ciertas costumbres. Porque se nos ha enseñado que la Navidad es un tiempo, número uno, de regalos, es un tiempo de fiesta, donde Papá Noel trae obsequios a los niños que se portaron bien todo el año y también a aquellos que le escribieron una cartita para que puedan recibir, vamos a decir así, su premio, ¿no es cierto?, si se portaron bien. También se nos enseñó que se debe armar un arbolito, un árbol de Navidad, algo frondoso, algo hermoso, que se arma generalmente por tradición desde el 10 de diciembre. Se nos ha enseñado también que el 24 por la noche se la llama Nochebuena, porque es la víspera del nacimiento de Jesús, y ese arbolito se lo mantiene allí hasta más o menos el 6 de enero, que es donde se celebra a los Santos Reyes, teniendo la costumbre de que los Reyes Magos llegaron más o menos en esa fecha, hasta el 6 de enero, hasta donde había nacido el niño Jesús. Se nos enseñó también de que el 25 de diciembre, que se conoce como Navidad, que viene del término natividad, que significa nacimiento, vendría a ser básicamente el cumpleaños del niño Jesús. Todas estas preguntas pueden surgir y decir, ¿será cierto? ¿Será lo correcto? ¿Será la fecha? Bueno, pues la Biblia nos muestra que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque Jesús nació en el verano, no nació en invierno. Y el verano en Israel corresponde a los meses que para nosotros vendría a ser marzo y mayo en el calendario que tenemos. Porque para que tú sepas, en Israel ellos no manejan enero, febrero, marzo, abril. Esos son otros meses. Ellos manejan 13 meses, desde el mes de Nisan hasta el mes de Abiú, que es los meses que están descritos en la Biblia. Nosotros ya tenemos otro calendario que lo conocemos como el calendario gregoriano, que de ahí es donde tenemos enero, febrero, marzo hasta llegar a diciembre. Por eso hacemos una equivalencia. Entonces, los meses en los que nació Jesús, según la Biblia, que era el verano, corresponderían más o menos a marzo, abril y mayo, que vendría a ser el tiempo de verano en Israel. No nació en invierno. Entonces, ¿de dónde salió la fecha del 25 de diciembre? Ahí te pido que te acomodes un poquito para poder entender de dónde salió la fecha del 25 de diciembre. En el Imperio Romano existían dos celebraciones que coincidían más o menos con las semanas o las últimas semanas del año. La primera era del 17 al 23 de diciembre, que se considera la era saturnal. Eran las fiestas saturnales celebradas en honor al dios Saturno. Este dios Saturno para los romanos era el dios protector de los sembradíos y ellos festejaban al final, en estas fechas entre el 17 y el 23 de diciembre, celebraban el final de los trabajos del campo porque se acercaba la primavera. Eran unos días donde se hacían banquetes públicos, se hacían fiestas, se ponían adornos de vegetales en las casas. Por eso vas a ver que en Norteamérica hacen unos redonditos de vegetales y los pones en las puertas, ¿no es cierto? Esa es la razón. Había también intercambio de regalos, había también cierta permisividad moral porque hasta aquella época existía la esclavitud y en este tiempo los amos jugaban un papel con los esclavos e intercambiaban sus papeles durante esa semana. Es decir, que los que eran amos se convertían en esclavos y le servían a los esclavos durante esa semana, hacían todas las obligaciones y era un tiempo bonito donde había una cierta equidad. Eso lo hacían, vuelvo a repetir, en honor al dios Saturno. También esta festividad coincidía con el solsticio de invierno,
Quiere decir, es el momento a partir donde el cual ya los días comenzaban a hacerse un poquito más largos, y eso mostraba que el periodo del invierno estaba terminando, es decir, el periodo de oscuridad, donde los días eran más cortos y las noches más largas. ¿No es cierto que en invierno como que el día se hace más cortito y la noche más larga, porque 5 de la tarde ya está todo oscuro, ¿no es cierto? Esa era la festividad. O sea, el solsticio de invierno era cuando estaba terminando el invierno, se acababa la oscuridad del día para poder empezar a tener días más largos. Entonces ahí estaba abriendo el camino a lo que se llamaba el dios Sol. Entonces por eso se llamaba el solsticio de invierno. Por lo tanto se reservaba un día al final de las fiestas saturnales, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del Sol Invicto. Así se llamaba, el solsticio de invierno se le llamaba Sol Invicto, que viene del latín. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo se puso esta fecha, el 25 de diciembre, que se pone como el nacimiento del sol, que coincida con el nacimiento de Jesús? Bueno, pues el año 325 después de Cristo, en el Imperio Romano se adoptó el cristianismo como la religión oficial. O sea, 325 años después de la muerte de Jesucristo, recién se dijo que la religión cristiana era adoptada por el Imperio Romano. Ahí es donde nace el catolicismo. Se tardó un poco de tiempo en poder suplantar estas fechas con otras que tienen base cristiana, pero tenían un contenido similar. Así que ya en el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. O sea, 4 años más tarde, su sucesor Liberio, el Papa Liberio, decretó oficialmente que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesús. Al fin y al cabo, era la mejor fecha para conmemorar el nacimiento del verdadero sol, que se refería a Jesús, el Sol Invicto. Entonces, si te das cuenta, no es que alguien por decreto vaya a decir, si tú naciste, por ejemplo, como yo nací el 8 de abril. Entonces, si alguien dice, bueno, por decreto usted no nació el 8 de abril, usted nació el 24 de septiembre. Ah, bueno, pues entonces va a ser mi cumpleaños el 24 de septiembre. El mundo va a celebrar mi cumpleaños el 24 de septiembre. Pero ¿será lo correcto, siendo que yo no nací en esa fecha? Bueno, pues eso es lo que pasó con Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. Según la Biblia, él nació entre marzo y mayo, ¿no? Entre marzo y mayo no decimos el año porque tampoco está definido el año. Entonces, no tenemos una fecha exacta, pero fue entre marzo y mayo. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué la Biblia no nos dice la fecha del nacimiento de Jesús? Muy buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la Biblia no nos dice la fecha del nacimiento de Jesús? Sencillamente porque, si te das cuenta, cuando nacemos solo traemos alegría a algunos que nos quieren y nos estaban esperando. Pero no hemos hecho nada especial como para ser recordados. Es por eso que el mismo Jesús nos manda a recordar su muerte hasta su regreso. Eso se lo dijo a los discípulos cuando él celebró la última cena. Y el apóstol Pablo también lo recuerda cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 26. Dice, así pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, Jesús no nos mandó a recordar su nacimiento, pero sí nos mandó a recordar su muerte, porque en su muerte hubo la victoria. En su muerte hubo la salvación del mundo. En su muerte tenemos una nueva historia que comienza cuando nosotros concluimos nuestra vida en esta tierra. Ahora, de repente te surge otra pregunta. ¿De dónde sale la costumbre de armar el arbolito de Navidad o un pesebre? Que lo encontramos aquí en esta imagen que tengo aquí al fondo, ¿no? Tenemos el pesebre y a otro ladito, mira, tenemos a Papá Noel con el arbolito. ¿De dónde sale Papá Noel? ¿De dónde sale el arbolito? Bueno, Papá Noel era también un personaje que hacía el bien, vamos a decir, era una buena persona, ¿no? Era San Nicolás, en inglés Santa Claus.
Y bueno, no sé de dónde le sacaron la traducción al castellano como Papá Noel. Pero, de todas maneras, era un hombre canonizado por la Iglesia Católica, San Nicolás, Santa Claus. Ahora, no era el que va a reponer o va a suplantar a Jesús, para nada. Entonces no deberíamos ponerlo. Perdón, no quiero que nadie se ofenda, pero si tú tienes un cumpleaños y de pronto invitas a un payasito que te da los regalos, que te hace los juegos, que te hace divertir y de pronto te premia cuando tú participas en el cumpleaños, ¿te parece correcto de que se celebre o se conmemore mucho al payaso, siendo que el cumpleaños es tuyo? Pues básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Se le da mucha importancia a Papá Noel y se le resta la importancia a Jesús. Y en realidad el personaje principal de esta historia es Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver el arbolito de Navidad? ¿Por qué se hace el arbolito de Navidad? Bueno, aquí la Biblia nos muestra que en la antigüedad los israelitas que habían permanecido en el cautiverio de Babilonia, ellos tomaron ciertas costumbres de idolatría de los cananeos y comenzaron a adorar a una diosa cananea, la diosa de la fertilidad llamada Asera. Era la esposa de Baal. Vamos a verlo en Jueces capítulo 6 en el versículo 25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el arbolito? Bueno, pues la adoración consistía en presentar sacrificios, en presentar orgías, en asesinar a niños inocentes dedicados a la diosa Asera, la diosa de la fertilidad, bajo árboles frondosos, bajo un árbol. Ahora, ahí ya te das cuenta del por qué ponen a la imagen de ese niño Jesús bajo el árbol, que no tiene nada que ver, porque la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre que estaba en un corral. No había ningún árbol, no dice bajo un árbol. Entonces, es errado poner la representación del nacimiento de Jesús bajo un árbol, peor el árbol de Navidad, porque está hablando de ponerlo en sacrificio a Asera, la diosa de fertilidad, esposa de Baal, y este está representado en un árbol frondoso. Esto tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 34, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Ahí puedes encontrarlo. No hay nada de qué extrañarse. Para no hacer muy largo el video, no doy lectura a esto, pero tú puedes leerlo. Te repito, Éxodo 34, del versículo 11 al 17. Ahora, el símbolo de esta mujer, Asera, era un árbol frondoso que hacía una silueta de una mujer. Tú puedes buscar ahí en internet, hay muchísimas imágenes de la diosa Asera. Y tú vas a ver que la diosa Asera, en la imagen de los cananeos, es la silueta de una mujer delgada, pero ya los israelitas hacen una silueta ya como una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque le rendían culto a esta diosa de la fertilidad. O sea, se habían ido al paganismo. Puedes verlo en Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al 4. Esto te lo leo rapidito. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de Asera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la herencia o la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habiste encendido en mi furor
que para siempre arderá. Eso está diciendo Dios. Se enoja Dios que estés poniendo un arbolito, que estés poniendo a Jesús ahí en esa representación. ¿Por qué? Porque la gente sin conocer esto, por eso lo que no conocemos de la Navidad, ¿no? Hacemos porque por ignorancia están metiendo a ese Jesucito, ese niño representando el nacimiento de Jesús bajo un árbol frondoso, bajo el arbolito de Navidad, y sin darte cuenta estás repitiendo el pecado de Judá, el pueblo de Dios, de Israel, que está adorando a la diosa Acera y presentándole a los niños a esa diosa de la fertilidad. Eso es típico del engaño de las tinieblas, del engaño de Satanás. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, mucha gente desconoce esto y continúa con esa costumbre de armar arbolitos, de poner el pesebre, de hacerlo nacer a las 12 de la noche para que al 25 de diciembre haya nacido Jesús. Ese es el mayor engaño que Satanás quiere que la gente siga haciéndolo, porque comete ese pecado y, como hemos visto, esto hace que Dios arda en ira, se enoje suficientemente. Ahora, Dios había dicho que se tenía que cortar y quemar todos los árboles y las imágenes de acera. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 12, el versículo 3. Dice, derribará sus altares y quemaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Por lo tanto, Dios no quiere que coloquemos arbolitos, no quiere que pongamos arbolitos de Navidad, porque eso es rendirle culto a la diosa Acera. Por lo tanto, no debemos colocar árboles cerca del altar de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Entonces, no necesitamos poner arbolito de Navidad. No necesitamos recordar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, porque no es el nacimiento de Jesús. Y ahora tú me dices, ¿y ahora qué hago? Pues simplemente, como la costumbre está que toda la gente se reúne en esa época para recordar, vamos a decir, el no cumpleaños de Jesús, aprovecha ese tiempo para compartir con todos tus familiares esto que estás aprendiendo. Si quieres, puedes copiar el link y compartirlo con las personas que no conocen todavía esto. No te estoy diciendo arruina tu Navidad. No. Lo que te estoy diciendo, aprovecha estas fiestas para enseñar a otros lo que desconocen. Espero que esta información te haya servido, haya bendecido tu vida. Y bueno, estaremos firmes para responder cualquier duda y bueno, para poder seguir bendiciéndote. Dios te bendiga. Hasta una próxima entrega.